para no hacerte la larga, después de, no sé, el doctor vio que algo no estaba bien, nos manda a hacer análisis y pruebas y biopsias y una bola de cosas hasta que nos dicen que la niña tiene una enfermedad y es la falta de una enzima y su hija no va a vivir. Cuando muere Erika, que pues pasamos por el mismo proceso y todo, y muere Erika, los dos estábamos desfasados porque yo empecé mi duelo y él como que dijo, ya acabó mi duelo. Hola amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más del Arte de la Restauración. Hoy estamos de lujo porque tenemos aquí a Gloria Vázquez y el episodio de hoy se llama Más allá del dolor. Es que no hay otras palabras para poder describir todo lo que Dios, híjole, ha hecho en tu vida, todo lo que has atravesado. Y las únicas palabras que podemos usar, pues, más allá del dolor, ¿no? O sea, Sí. porque ni siquiera puedo imaginar el dolor que has atravesado con la pérdida de 2 hijas, un esposo, una hija que adoptaron y que pues ha tenido ha sido difícil su proceso. Sí. Y pues aquí estamos, obviamente yo así nomás, ahorita obviamente lo podemos decir a lo mejor en un enunciado, pero obviamente han sido años de mucho dolor. Uh-huh. Y a ver, platíganos, Gloria, ¿cómo estás aquí súper guapa, Ay, sonriente? Eres una persona que yo cuando te veo compartir, o sea, tienes mucho sentido del humor. Eres alegre y digo, ¿cómo una persona después de atravesar todos estos años, todo este dolor, todas esas pérdidas, híjole, ¿cómo puede estar así, no? Entonces, definitivamente estás en un lugar que yo creo que es mucho más allá del dolor. Sí. Ahora, platícanos, ¿cómo es que empezó? Para empezar, ¿cómo conociste a Dios, no? ¿Cómo conocí a Dios? Ajá. Bueno, pues mi mamá abrió un grupo de Biblia en casa. Esa es una historia larga de contar. Sí. Pero la conclusión es que ella abre mis papás estaban a punto de divorciarse, un relajo en casa, yo mega rebelde, yo ya así viviendo el mundo, hey, ¿no? Y mi mamá abre este grupo de Biblia en casa y yo, thank you, pero no thank you. O sea, no quería ni estar ahí, no nada. Yo quería pecar a gusto, así que yo ya estaba en el reven total, ¿no? Y entonces cuando abre este grupo de Biblia, pues poco a poco yo empiezo a escuchar, a ver qué rollo tienen y no, pues, o sea, yo creo que cuando tienes una mamá que ora, ya no tienes mucho que pelear, ¿no? Entonces, poco a poco fui entendiendo el amor de Dios, o sea, porque yo tenía miedo de Dios, de que me iba a dar un palazo, ¿no? Con todo lo que yo Castigada. estaba. Sí, total. ¿Cuántos años tenías? Como 19 por ahí. Ok. Y entonces, pues como yo ya trabajaba, era independiente, pero todavía viviendo en casa, por supuesto. Entonces, esa independencia me hacía decir yo no, gracias, y yo hacía lo mío. Pues te enamoras de Dios. Sí, entonces, pues mi mamá ya me presenta, mi mamá nos compartió así, yo ya encontré lo que estaba buscando, hagan lo que quieran. Entonces, pero veías el cambio, entonces yo empecé a ver el cambio en mi mamá y dije, no, esto debe de ser real. Y así, o sea, un día de plano ya dije, no, pues ya no puedo estar peleando, ¿no? Y ya recibí al Señor y fue un proceso de cambio, de entender que Dios no era un Dios castigador, no era un Dios condenador, sino que te estaba tratando de enamorar con lazos de amor y pues ya, hasta que me entregué y entendí ese amor, ¿no? Okay. Ya enamorada, ¿tú conoces a tu esposo? Fui a un instituto bíblico primero, Okay. y porque yo no sabía cero de la Biblia, nada, ¿no? Entonces yo creo que Dios me tenía que alejar de todo lo que era mi mundo, ¿no? Alrededor y todo, y eso para mí fue maravilloso porque entonces ya me dediqué de lleno a entender la palabra de Dios y a entender a Dios, a entender su amor, a entender sus caminos, ¿no? Entonces, cuando regreso, todo el mundo me decía, ay, es que ya vas a encontrar a tu esposo, no sé qué, ¿no? Y pues de nada que conocía a nadie. Y cuando conozco al que después fue mi esposo, no, bueno, o sea, decía yo todos menos porque no, yo quería así a alguien que me lo bajaran así como que de alitas, ¿no? Y él era bien bromista y era demasiado bromista para mí, ¿no? Pero tenía una muy buena relación con Dios porque él había conocido a Dios desde pequeño. Entonces, pues,
me llamó mucho la atención su relación tan alivianada y tan padre y tan bromista, pero profunda al mismo tiempo. Y pues ya, o sea, me encantó, y él se va al Instituto Bíblico también. Esa fue mi única oración. Yo no iré, ay Dios, tráemelo así y asado, sino dije que tenga la misma base bíblica que yo, aunque estábamos en la misma congregación. Yo quería que tuviera la misma base bíblica del Ok. Instituto Bíblico, ¿no? Y de pronto un día me dice, ¿sabes qué? Yo le he estado huyendo al llamado de Dios, va, y me voy al instituto. Entonces yo, wow, ahí está, ¿no? Y por carta me pidió que me casara con él y pues ahí Wow. regreso a Dallas, que es a donde estudiamos en Cristo para las Naciones, y ahí nos casamos, Ok. ¿Cuántos años tenías cuando te casaste? 25. Ok, ahora entiendo por qué tu pasión por los jóvenes por tanto tiempo. Ok, entonces, Sí. tienes 25 años cuando te casas, y luego, ¿al cuánto tiempo se embarazan? Al año. Ok. Sí, al año, todavía él no terminaba el instituto cuando de pronto salimos embarazados y yo así como, no, ¿cómo? O sea, no habíamos estado buscando porque estábamos en un tiempo en donde económicamente no estábamos bien, él Recién estudiando, o sea, casados, recién obviamente. casados y Sí, sí, así. sí. Y no, y sí, entonces, pues, padrísimo, nos sentíamos encantados, pues, ahí estás como en una burbuja de protección, ¿no? Todo el mundo ora por ti y todo el mundo bien contento, ¿no? Enamorada de Dios, Sí, enamorada del marido, el sí, listo bíblico, o sea, todo maravilloso. maravilloso, Y maravilloso. después, ¿qué pasa? Tengo a mi hija, todo padrísimo, muy bien, aunque fue cesárea, la califican en diez, porque los bebés cuando nacen les ponen una calificación, 10. Ok. Entonces, que eso era algo guau, ¿no? Pues nos vamos, mi esposo se gradúa, nos vamos a la Ciudad de México de donde veníamos, ya a servir a Dios de tiempo completo. Mi esposo era controlador de tránsito aéreo y piloto. Ok. Entonces los dos dejamos carrera, trabajo, todo para servir a Dios. Y entonces, estando, pues ya nos dieron la bienvenida en nuestra congregación para servir. Y estando en esa situación, pues fui al pediatra, ¿no? Dije, ahí estamos en México. Y entonces, para no hacerte la larga, después de, no sé, el doctor vio que algo no estaba bien, nos manda a hacer análisis y pruebas y biopsias y una bola de cosas hasta que nos dicen que la niña tiene una enfermedad que se llama Niemann-Pick. Y yo, pues, ¿qué es eso? Y es la falta de una enzima y su hija no va a vivir. Y yo, o sea, la veíamos totalmente normal, ¿no? Y decíamos que de qué están hablando, o sea, eso no es cierto, estás viendo que no. Y pues eso fue nuestro primer shock, así como que ¿cómo que no va a vivir? Y pues nos dan la bienvenida al mundo de la discapacidad, ¿no? No conocíamos ese mundo de las personas con discapacidades o capacidades diferentes. Y fue algo que nos choqueó, ¿no? Porque no pensamos que íbamos a atravesar nada de eso. La llevé yo a terapia. Aparte, pues hay etapas, ¿no? Entonces, Ujú. yo estaba en la plena negación, porque como yo veía otra cosa de lo que me decían, pues yo decía, "Ay, ok, la llevo a terapia", y mi hija, pues obviamente hacía todo lo que todos hacían, pero llegó un momento en el que ya no hacía. Ay, no, a ver, ¿qué está pasando? Y de pronto, o sea, al año, casi al año, o sea, ella debería de haber estado haciendo ciertas cosas que ya no hacía. Y lo que llegó a hacer, lo empezó a dejar de hacer. Entonces, para el año y medio ya nunca se sentó. Lo que, te digo, lo poco que llegó a hacer, de levantarse, de hacer ciertas cosas, de voltearse, ya no lo hacía. Y empezó a ser muy doloroso para nosotros ver eso, que hacía antes cosas y de pronto ya no las hacía. Entonces fueron 3 años y medio de, ¿cómo te diré? De esos retrasos constantes y de convulsiones, perdón, de convulsiones, de medicamentos, de cosas para evitar que la niña, pues, se retrasara cada vez más. Ya no podía moverse como antes. De hecho, yo me tardaba 1 hora en vestirla, en darle de comer, bañarla, porque todo su cuerpo le dolía. No tenía tono muscular y entonces fue algo, o sea, ella crecía como una niña normal de 3 años, pero, pues, sin hacer nada, ¿no? Cuando perdió la sonrisa, ahí
ahí qué te digo, o sea, fue como una vela que se estaba apagando delante de nosotros y No, y un con una sufrimiento impotencia, ¿no? diario, Sí, me diario. imagino, diario. O sea, cuando alguien tiene un ser humano que tiene una enfermedad, la gente piensa y te dicen, ¿sabes qué? Que Dios se la lleve, vamos a pedirle a Dios que se la lleve. Y es lo peor que te pueden decir, porque tú no estás viendo la enfermedad de tu hija, no eres tonta para no ver, Ujú. pero estás viendo a tu hija, es tu hija, no es alguien que yo le pida a Dios, ay, me estorba. No, ¿No? claro. Llévatela. Pues es que la gente a veces dicen, ay, que termine el sufrimiento. Pues ¿de quién? O sea, porque mi hija no sufría, nosotros evitábamos todo el sufrimiento Ujú. y la cuidábamos y la nutríamos y le dábamos todo lo que necesitara. Entonces, para mí el que te dijeran esas cosas era peor sufrimiento Sí, porque no. decía, pues mejor a ver que se lleve la tuya también. O Pues sea, sí, ¿cómo, no? claro. Y pues sí, obviamente llegó ese desenlace fatal, que fue terrible, que la gente piensa que uno lo espera. Y te digo, Melissa, cuando la gente piensa que uno espera la muerte de un hijo, está totalmente equivocado, porque nunca esperas eso. Siempre estás teniendo, no, por supuesto, una esperanza, siempre la tienes, y especialmente como creyente, Claro, un que milagro. estás orando por los milagros, y eso orábamos siempre, pero no estás bien, no estás pensando a ver cuándo se muere, a ver cuándo se muere. Pues no, Mm. siempre, hasta el último momento tú estás en tus 5 sentidos para ayudar a esa persona. Y cuando pasa, especialmente porque la cuidaste tanto 24 horas al día, no, es un golpe terrible, es perder un hijo. Sí, o sea, es que una hija súper amada, súper Sí, cuidada, o sí. sea, es al contrario, ¿no? Yo creo que todavía un hijo así es más cuidado, más amado, más protegido pues que el que anda ahí corriendo en la Sí, calle, es que ¿no? como que empieza a vivir sus etapas. Entonces tú te quedas en una, en una etapa. ¿Cuántos años pasaron? 3 años y medio. 3 años y medio. Ok. Sí. Y después se animaron a volverse a embarazar, Bueno, tuvieron... ella muere, nuestra hija, y nos habían comentado que esta enfermedad, ambos éramos portadores de la misma enzima baja, algo que yo me pudiera haber casado con X gente y que los dos tuviéramos esa específica enzima baja, o sea, era de esas cosas que, que los médicos con quienes hemos hablado dicen, híjole, es que ustedes les dieron así como Una aventar en... así una moneda y les cayó, o sea, Sí, la probabilidad era... era remota, ¿no? Decidimos decían que 75% de probabilidades que no sucediera nada, 25% que sí, 1 en 4. Entonces decidimos por la adopción y adoptamos a nuestra hija del DIF de Toluca. Ok. La adoptamos de 2 años y medio de edad y nos decían que ella iba muy probablemente a necesitar terapias, porque aunque, bueno, cuando nosotros conocimos a nuestra hija, y de hecho la escogimos, no podías escoger, pero nosotros la escogimos, pues veíamos que caminaba y ya para nosotros eso era así como Algo que no habían vivido. no habíamos vivido. Entonces, no importa qué terapias, o sea, hemos vivido en terapias, ¿no? Sí. Entonces, les decíamos que no importaba y si necesita terapias, pues las necesita y se las damos. Entonces, adoptamos a nuestra hija y entonces nos vamos y pues sí, empezó a necesitar un chorro de terapias para empezar del habla, porque ya para los 3 años ella no hablaba nada. Y entonces empezamos con las terapias de habla, pero pues era algo que sabíamos que iba a avanzar. Entonces, No, y comparado con todas las terapias que habían vivido, pues, y y con que Dios, era un retraso, o sea, que no podías sí. evitar. Ujú. Entonces decíamos, no, hombre, y claro que empezó a hablar, es más, después ya no la podíamos parar, o sea, ¿no? Hablaba pero hasta por los codos y con quien fuera. Entonces nos empiezan a decir a través de su vida, pues que tiene déficit de atención con hiperactividad y que tiene, y entonces nos empezaban a decir cosas que en ese momento no entendíamos porque la veíamos totalmente funcional. Entonces decíamos que, espérame, o sea, y no le enseñan otro idioma, apenas si puede con el español y todavía no habla bien. Y, o sea, entonces nos decían muchas cosas que igual nosotros, te digo, dentro de las etapas de un duelo, me quedé en la negación mucho tiempo ¿Cuánto porque tiempo pasó en que falleció tu hija y la adopción? 9 meses. Wow. O sea,
del año. Tuvimos Rápido, sí. otra hija, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, estábamos ¿En duelo muy... todavía? No, en duelo No. con nuestra primera hija, no, porque la verdad, ay, no sé si 9 meses, espérate. Ay, no me acuerdo. No, yo creo que un año o 2 años después. Ok. Sí, no fue luego. Pero no, nosotros atravesamos el duelo de nuestra otra hija y nos dimos ese tiempo, porque no se trataba de córrele a buscar. O sea, Ok. teníamos conciencia de lo que podía pasar y todo. Entonces, para mí la adopción era algo muy significativo, porque yo siempre quise adoptar, pero mi esposo no. Entonces, yo no quería hacer nada que no estuviéramos juntos con esa decisión, porque si yo me aferraba y él no quería, Sí, no, olvídate, yo no caos. lo iba a hacer. Por eso sí, no nada más fue el proceso del duelo, sino el que mi esposo a final de cuentas dijera que sí. Y llegó un momento en el que después de todo este proceso dijo que sí. Entonces, él fue el que escogió a la niña. Ok. Y fue algo increíble, porque no escoges, en el DIF no escoges, ellos llegan No, y no te dicen, escoges, sí. aquí está tu hijo. Así es. Pero como nos saltamos muchas reglas, pero no por causa de nadie, No, sencillamente Dios. porque sí, nos abrieron las puertas y de pronto vimos esa niña y ella qué, no se puede escoger, pues sí, pero ella qué, ¿no? Entonces, pues fue algo que fue providencial. Yo creo que Dios tenía un propósito a futuro. Y sí, atravesó por terapias, atravesó muchas cosas, pero te digo que nosotros íbamos conforme ella fuera necesitando las cosas, ¿no? Entonces, ya cuando ella tendría unos 5, casi 4 y medio, quedamos embarazados otra vez. Y entonces, pues fue algo, bueno, padrísimo, porque le habíamos dicho a Dios, si no me embarazo yo hasta dentro de esta edad, ya, se acabó, ¿no? Me embarazo, ¿no? Antes de esa edad, porque yo decía, no, pues no quiero ser tan grande, bla, bla. Y bueno, estábamos fascinados y casi los doctores detrás de mí con la hoja Ujú. hasta el estudio de líquido amniótico, y yo no me voy a hacer nada. Digo, a ver, ¿qué sucede con el líquido amniótico? Me dice, bueno, te diríamos si el bebé que estás llevando tiene la misma enfermedad que la primera niña o no. Ok, y si la tiene, pues usted decide si interrumpe el embarazo. Le dije, ya decidí, no lo voy a interrumpir. Para mí el aborto no es una posibilidad, no es una solución, no es algo que voy a hacer. Venga como venga, eso era algo que habíamos hablado mi esposo y yo, venga como venga, va a ser bienvenido. Y entonces nace mi hija y a los 3 meses nos dicen que tiene la misma enfermedad que la primera. Ok. Pues eso fue, haz de cuenta que fue un bombazo a nosotros. Yo sabía lo que tenía que hacer, pero nunca pensé que mi esposo se iba a venir tan abajo. Ok. Y él entró en una depresión, pero muy fuerte, porque no podía con el dolor, pero no, como hombre no te lo podía decir. Entonces yo veía que hace cuenta que él se evadía de todo, y yo Ujú. tenía una que me corría para todos lados, la otra que necesitaba terapias y todo, y el hombre ausente. Entonces yo me estaba volviendo loca. Y en ese entonces teníamos a nuestro cargo 800 jóvenes. Wow. Servíamos en la congregación y éramos los pastores de jóvenes. Sí, porque ¿qué tenían unos que 28, 29 años? Sí, no, bueno, para entonces yo ya tenía 35. Ok. O sea, que pasaron de la primera a tu segunda hija, pasaron 10 años. No, entre la primera y la segunda pasaron como 6 o 7 Ok, años. ok, ok. Porque Sí, sí, sí. Entonces, eran pastores de jóvenes, sí, 800 800 jóvenes. jóvenes cada O sábado. sea, una niña pues había fallecido una de sus hijas. ¿Cómo se llamaba tu Paola. Paola, se llama Paola. ¿Y la segunda? Bueno, la segunda, Rebeca. Rebeca, ok. Y la tercera, Entonces había fallecido Erika. Paola, Sí, tenían a Erika, Rebeca. a Rebeca Ujú. y tenías Erika. a Erika, ok. Entonces, y tu marido en depresión y con toda la responsabilidad. Toda la responsabilidad de 800 jóvenes, pues era hombre de familia, y yo así de que, ¿qué te pasa? Oye, sí, deja tú los jóvenes y con las dos hijas ya es mucha responsabilidad. No. Entonces llegó un momento en que las terapeutas de Rebeca, porque Rebeca tuvo terapias toda la vida, eh, no sabes, bueno, las terapeutas nos decían, ¿por qué no van a terapia ustedes? Y nosotros, ay, eso no es, eso como qué. O sea, te estoy hablando de hace muchos, más de Sí. 30 años, ¿no?
y no era recomendado, era del diablo, o sea, ¿me entiendes? Y nosotros éramos líderes, estábamos en la congregación. Entonces no era para nosotros eso, orábamos, no era para nosotros. Pero yo estaba tan desesperada que dije, ¿sabes qué? Yo voy, ¿no? Y le dije a mi esposo, o vamos, o aquí yo ya no puedo. O sea, yo puedo con la hija que se me muere, la otra que me corre. Le dije, pero yo no puedo con un marido que no me funciona. O sea, ¿qué onda? Y pues con esa amenaza fuimos. Y nos ayudó muchísimo, muchísimo, porque la terapeuta nos dijo, yo sé que espiritualmente ustedes están bien, permítanme ser un instrumento para sus emociones. Y esa palabra convenció a mi esposo. Entonces trató con nosotros, pues con los duelos, con las pérdidas, con todo lo que estábamos enfrentando. Y de verdad, por milagro de Dios, no nos divorciamos porque eso era lo que seguía. Y no era porque no nos amáramos, pero era la presión que estábamos sintiendo constante, constante, era mucha. No, muchísimos matrimonios, simple y sencillamente después de una pérdida de un hijo, Exacto. se divorcian. O Sí. sea, son pocos los que la verdad sobreviven a una tragedia tan grande en el matrimonio. No, y cuando muere Erika, que pues pasamos por el mismo proceso y todo, y muere Erika, los dos estábamos desfasados porque yo empecé mi duelo y él como que dijo, ya acabó mi duelo. ¿Sí me entiendes? Él estaba en duelo durante la enfermedad y todo, pero yo empecé cuando ella muere y él así como que, bueno, ya está en manos del Padre, ¿no? Y yo dije, ¿cómo puede estar? ¿Cómo no? Y no, pues le llegó su tiempo. O sea, llega un momento en que si no lo procesas normalmente y te evades del duelo, te atoras, ¿no? Y él estaba atorado pensando en de que ya ella está con el Señor, amén, gloria a Dios. No, pues cuál. O sea, llegó un momento en el que lo alcanzó y tuvo que llorar y tuvo con él, decía, ¿no? Dice, tuve que llorar a los pies de Cristo y pedirle que me resucitara como Lázaro porque yo estaba muerto por dentro. Así decía, no le podía dar nada a mi esposa, no le podía dar nada a mis hijas porque yo estaba como muerto y tuve que llorar y pedirle que me resucitara, ¿no? Entonces él, ahora sí que resucita, él siguió en terapia un rato para cachar su depresión, porque hay depresiones pasajeras y la de él era profunda. Entonces fue pavimentando el camino para cacharse, para salir, y fue de veras, hizo su trabajo bien hecho, ¿no? Ok. Entonces, de alguna manera salen a flote. Sí. Prosiguen y pasan los años. ¿Cuántos años pasan? Pasan como unos 5 años. Y veíamos que Rebeca no avanzaba, veíamos que Rebeca se estancaba, veíamos que Rebeca no estaba pudiendo con la escuela ni nada, y tomamos la dolorosa decisión de irnos a vivir a San Diego, porque estaba ahí mi hermana, era porque estaba familia ahí, pero queríamos darle a Rebeca la oportunidad de salir adelante. En México no le estaban ayudando, nos decían que ella no iba a poder hacer nada en la vida. Nosotros decíamos, es que ¿cómo? No entendíamos, te digo todo, siempre andábamos en negación, ¿cómo que no? Sí. Entonces nos fuimos a Estados Unidos, le conseguimos la ayuda de por vida. Un paréntesis, una pregunta. Sí, claro. ¿Cómo afecta, por ejemplo, híjole, ahora con tanto diagnóstico que hay, de tantas las cosas, y que mucho, pues, por un motivo es el nombre, es el diagnóstico, ¿no? Exacto. Pero también como hijos de Dios que no queremos a veces tomar ciertas etiquetas y que tenemos fe, que no lo recibo, en el nombre de Jesús no lo recibo. O sea, híjole, ¿a qué grado vamos a la... Híjole, que nuestra fe hasta qué nivel de negación nos puede llevar en no enfrentar la realidad? A deshabilitar a tus hijos. Ok. A eso. Porque si no tienes, el conocimiento te hace libre. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, una cosa es que yo diga, ok, mis hijas biológicas tuvieron una enfermedad genética que les faltaba una enzima. Yo oraba por la enzima, pero no por eso iba a dejar de dar los cuidados que necesitaban y los medicamentos que necesitaran y todo lo que necesitaran hasta que Dios hiciera el milagro, como lo hiciera. Entonces, con Rebeca era lo mismo, o sea, le seguimos dando las terapias. Llegó un momento en el que nosotros nos tuvimos que instruir de esas etiquetas que no queríamos ver, no queríamos que la etiquetaran, pero veíamos
todo lo demás, ¿no? Sí, no podías negar lo innegable. No, entonces tenías que ver, ok, bueno, esto es lo que tiene, y eso es lo que aprendimos cuando llegamos a Estados Unidos, porque nos dijeron, así se trata esto, esto es como ustedes tienen que reaccionar, porque ¿qué hacíamos nosotros? Que ella cumpliera nuestras expectativas, y ella tenía sus propias expectativas de vida, ella era una persona independiente y ella iba a cumplir. Nosotros pensábamos, no, que sea doctora, abogada, contadora, ¿no? Y la pobre no podía hablar ni español. Entonces, a veces ponemos muchas cargas o muchas expectativas en nuestros hijos cuando no pueden. Y no debe de ser que cumplan con nuestras expectativas. Entonces, cuando nosotros nos informamos, sabíamos, entendíamos, entonces ya pudimos ayudarla verdaderamente a que ella no sintiera esa presión, porque esa era la presión que nos ponían a nosotros en las escuelas en México. O sea, nos ponían esa presión y nos decían, no, su hija puede porque puede, ¿no? Y llegaba con taches y taches. ¿Por qué taches? Sí, pues por algo están las calificaciones, ¿no? Sí. Porque bien puede ser aprobado o reprobado y ya. Exacto. Ok, entonces llegan a Estados Unidos, encuentran la ayuda, o sea... Sí, pasan, cuando Rebeca cumple 21, nos dice, ella la enseñan a ser independiente, que eso fue lo maravilloso. Okay. La enseñan a ser independiente. Ella, con todo y su discapacidad, ella podía tomar camiones, ir, venir, hacer su vida dentro de la misma capacidad diferente, pero podía ser una vida digna. Entonces, una de esas maneras fue que ella quería irse a vivir a casas a donde están otras personas con las mismas capacidades. Okay. Y mi esposo dijo, déjala ir. Se fue y pues fue maravilloso, porque aunque estábamos en contacto, por primera vez en 10 años, realmente ya no estábamos preocupados por nuestras hijas, ¿no? Y fue un año de redescubrir a mi esposo, porque los dos así como que en dónde nos quedamos en nuestra relación. Y fue maravilloso, fue como una luna de miel, de verdad. Viajamos juntos, bueno, juntos solos, pues. Y de pronto un día me dice, ay, fíjate que me duele la cabeza, pues qué raro. Bueno, digo, sufría de los dolores de cabeza, pero no era raro, pero el que tenía ya era raro. Entonces lo llevo al hospital, en el hospital empieza a gritar, me duele la cabeza, no me quiero morir del dolor, y cae en mis brazos y a los 2 días muere de un aneurisma cerebral, sin estar enfermo, sin nada, de la nada. No, pues ahí sí, mira, con mis hijas yo nunca me enojé con Dios o nunca le dije nada, porque lo pasamos los dos juntos y fueron, quizás para nosotros realmente el servicio a Dios nos ayudó mucho. Para otros dejan el servicio a Dios y todo, y es válido. Sabes que recupérate, vete a un lado. Pero el tener a estos jóvenes era parte de llenar nuestro corazón de padres espirituales, por así decirlo. Fue algo muy diferente. Nuestro duelo lo pasamos con ellos. Pero era tan distinto, porque de pronto un pedazo de ti, digo, ya se habían ido pedazos de mí, ¿no? A la tumba, ¿no? Y de pronto tu pareja, dices, bueno, ¿qué onda con esto? Fue desgarrador. Me desgarró esa noticia, ese duelo, esa pérdida, me desgarró. Oye, ¿no te dieron ganas, me imagino, de darle rewind y no haberme ido al Instituto Bíblico, ni cristiana me hubiera hecho, y ni lo hubiera, o sea, como, por ejemplo, una persona que está escuchando, ¿no? Y que no conoce a Dios. Sí. O sea, como, híjole, pues esa vida me espera, si acepto a Cristo en mi vida. Sí. Sí me digo, o sea, no, pues le hubiera a lo mejor en la vida loca que andabas llevando, ¿no? Claro, no, bueno, si hubiera seguido en la vida loca que andaba llevando, yo sé lo que hubiera pasado si hubiera seguido así. O sea, hubiera sido alcohólica, o hubiera sido adicta, o hubiera sido alguna cosa de esas, que ¿no? A lo mejor ni siquiera estuvieras aquí, ¿no? Ni hasta, exacto. Y eso lo sabemos, pero... No, y si me pasa, hubiera agarrado la jarra, ¿me entiendes? Y no enfrentar realmente estos duelos. Yo, cuando murió mi esposo, yo sí me sentí castigada por Dios. Esa fue oye, o sea, ¿qué te hice, no? O sea, digo, ¿sí? ¿Qué tanto? ¿Qué por qué? Ahí sí fueron las preguntas del por qué. Ahí sí fue como ¿a dónde me quieres o cómo, no? No me arrepentí de ir al Instituto Bíblico, no me arrepentí de conocer a Dios.
porque muy allá dentro de mí sabía que iba a venir una restauración o sea, un salir adelante, pero en ese momento ni quieres pensar en eso, en ese momento te sientes de verdad desmoronada, destruida, como que dices, esto no lo escogí, o sea, y después decías, pues, es que la vida pasan cosas, ¿no? Y quién queda exento de pasar cosas. Entonces, ya después de que pasa ese tiempo del shock y ese tiempo de enojo, porque yo estaba enojada, o sea, estaba enojada con todo el mundo, con Dios, con quienes tenían esposo, con quienes tenían hijos, porque los duelos, cuando tienes múltiples duelos, se te enciman. Entonces yo ya estaba sufriendo no nada más el duelo de mi esposo, ahora sí el de mis hijas y ahora sí el O sea, de todo lo que se dejara. conecta un dolor Sí, con el otro, con el otro, sí. con el otro. Yo estaba enojada. Sí. Entonces me haz de cuenta, yo iba a casa de mi hermana. O sea, ¿cómo sales de eso sin pelearte definitivamente con Dios? O sea, Porque te rodeas de gente que te ubica. ok. Entonces, yo salí adelante por 3 cosas. Por mi relación con Dios, porque me di cuenta que no podía desechar a Dios de la ecuación porque era cuando más lo necesitaba. Ok. Entonces, yo sabía que Él me estaba abrazando, aunque yo estaba rechazándolo en un momento dado, pero pudo más ese consuelo porque yo le pedía cosas específicas, ¿no? Yo, por ejemplo, mi sobrina se vino a vivir conmigo unos meses y entonces cuando ella se fue, yo decía, es que Señor, por favor, te lo pido. Ahí sí oraba, ¿no? Por favor, te lo pido, que no me sienta yo sola, que yo no me sienta, como desprotegida, yo quiero sentir paz en mi casa, quiero sentir paz, esa era mi oración. Cuando yo cerré la puerta detrás de mi sobrina cuando se fue, yo no te puedo explicar la paz que yo sentí. Me sentía como que yo amanecía con Dios y anochecía con Dios. Era una presencia, algo que me estaba consolando que no podía negar, por más que quisiera. Sí, que Pudo eso más solamente eso, ¿no? lo puede dar Dios y que a final de cuentas, híjole, con Dios tenemos esperanza. Totalmente. Yo tenía mis amistades y mi familia. Entonces me iban ubicando cuando yo decía, y no voy a tener nunca nietos, y yo lloraba y todo, me volvían a ubicar, ¿no? Una de mis quejas era, yo nunca voy a tener nietos, porque pues mi hija Rebeca, aunque ella tenía su vida y todo, pues tenía sus discapacidades. Entonces yo no me podía imaginar que ella pudiera alguna vez embarazarse y considerar, yo decía, mis nietos biológicos, no voy a tener nietos biológicos. Entonces yo lloraba y un día mi mamá llega y me dice, mijita, nada más te quiero decir que Dios tampoco tiene nietos. Y yo, o sea, que Dios le había dicho Sí. que tampoco tenía nietos y yo, o sea, así era el consuelo de mi mamá, ¿no? Yo, ok. Entonces lo fui pasando con Dios, con mi familia y mis amistades que iban sosteniéndome, iban guiándome, iban, o sea, metiéndome al redil así poco a poco, porque en el duelo tú dices muchas tonterías y deja que la gente despepite, déjala, no le enjuicies, a menos de que se vaya a un extremo de decir me quiero morir y cosas de esas. Entonces sí, hey, ¿sabes qué? Todavía estás aquí, ¿no? Que eso es lo que yo les digo a la gente en mis cursos. ¿Hace cuántos años falleció tu esposo? 15 con este año. Wow, hace 15 años. Sí. No, te ves súper bien, te ves súper entera, la verdad, sonriente, Gracias. alegre y todo. Pero, ¿cómo, por ejemplo, Dios es bueno, Gloria? Totalmente. ¿Por qué? Porque puedes decir, fíjate, después de todas estas pérdidas, después de todo este dolor, o sea, ¿por qué una persona puede decir Dios es bueno? Porque cuando tú encuentras el propósito en tu vida, que puedes seguir adelante, que quedaste tú, no todo está muerto, no todo es pérdida, y quedas tú y encuentras un propósito a pesar de estas situaciones, entonces encuentras algo que se llama contentamiento. Y el contentamiento no nada más es un gozo pasajero, no nada más es una alegría, no nada más es, ya, es algo permanente, es lo que te reconcilia con Dios. Es lo que te hace no conformarte, no resignarte ya me resigno y ya acepté.
No, aceptas precisamente con contentamiento, sabiendo que hay un futuro y sabiendo que tu tragedia se vuelve algo productivo para otros. No tiene nada que ver contigo. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que después de cada proceso doloroso de la vida de las personas, en su momento, en el medio del dolor, uno quiere saber por qué. Ay, uno no escucha nada que Dios contesta, ¿no? Pero casi siempre después de que pasa y que la persona pues sana su corazón, Dios lo muestra, Ah, claro. ¿verdad? Claro. Entonces, ahora tú dijiste al principio, ¿no? O sea, mi esposo y yo éramos uno, o sea, en 1,000,000, que hubiéramos, Sí. o sea, juntado, o sea, Sí, y pudiéramos decir que obviamente había un propósito, ¿no? Ayer escuché a una persona que me encantó que decía, Dios no une vidas, Dios une propósitos. exactamente. Entonces, y digo, híjole, ¿habrá sido el propósito de Dios, o sea, en tu vida, juntarte con Él para atravesar este dolor, para Dios glorificarse en medio del dolor y que otras personas vieran esas heridas y vean cómo Dios es bueno a pesar de todo y que Dios se sigue glorificando? Fíjate que dices algo muy, muy, muy cierto. O sea, mucha gente dudaba que mi esposo y yo, porque, o sea, a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor decidimos mal, a lo mejor tendríamos un pecado oculto, o sea, no, de todo nos cayó, ¿no? Yo lo único que te puedo decir es que si no era la voluntad de Dios, cuando te casas ya es la voluntad de Dios. O sea, no tienes que estar pensando de que si sí, si no, si sí era, si no era. Nosotros sentimos paz, hicimos todos los pasos, ¿verdad? Para saber que venía de Dios esta decisión. Pero si no hubiera sido, Dios de todas maneras se glorifica, porque nuestra oración era glorificarle a Él, era servirlo a Él, era seguirlo a Él. Entonces sabíamos que ahora sí que estábamos siguiendo esa voluntad de Dios. Aparte, bueno, yo creo, no sé, no espero no imaginarme un dolor así, pero digo, solamente puedo pensar que dos personas que amaban a Dios como tú y tu esposo, verdaderamente pudieron haber atravesado eso sin perder el amor por Dios y la paz y la pasión por Dios para que Dios fuera glorificado y visto y mostrado en todas esas personas que a lo mejor pasa un dolor similar o más o igual o menor y que vean cómo se pasa ese dolor y ese sufrimiento con personas que aman a Dios. Es que cambió nuestra perspectiva. Nosotros servíamos a los jóvenes, tenemos, o sea, el corazón de jóvenes siempre, yo hasta ahorita, no me amo a los jóvenes. Pero ahora estábamos ministrando a gente que había perdido hijos. Y después yo estaba ministrando a personas, a mujeres que han perdido esposos, que yo no quería eso. O sea, tanto que oré por mi esposo para que me quedara viuda. O sea, la verdad, y neta. no más tu personalidad, que es así súper alegre y no, como que se me fuera que te las haces cachetear así, despiértate. Digo, no sé por qué fíjate soy así. que no, tengo una compasión tremenda por la gente que ha perdido esposo, porque es algo muy doloroso, que hay algo tan intrínseco, los secretos que pierdes, esas miradas que de pronto te conoces y sabes de qué estás pensando y de pronto ya esa persona no la tienes, es bien doloroso. Entonces a mí es esa compasión que junto con mi esposo sentíamos por padres que tenían primeramente hijos con discapacidad. Eso, bueno, nos llevaba a amarlos, no me importa que si babeaban, yo los cargaba, me valía gorro y los papás así fascinados, porque era lo que nos pasaba, volteaban a ver a nuestras hijas y, ay, pues, ¿qué tendrán, no? Entonces, sabíamos estar en esos zapatos y esa es la perspectiva que Dios cambió en nosotros, nos llenó de un propósito hacia la gente doliente, porque habíamos sufrido lo mismo nosotros. Y hoy en día, el poder hablar a la gente que ha pasado por duelos, esas pérdidas, esas discapacidades, esa pérdida de esposo que es terrible. ¿Te hubieras imaginado, Gloria, antes que ibas a estar trabajando en esto? Hombre, jamás. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba que yo iba a tener un ministerio muy, pues digo, lo hago, pero ¿cómo te diré? Pensé que yo y mi esposo íbamos a ser los grandes conferencistas por todo el mundo y todo. Hemos viajado por todo el mundo hablando de la historia de nuestras hijas, ¿no? Ellas han hablado más que lo que hablaron en vida. Nunca nos imaginamos que ese iba a ser el canal. Entonces yo tuve la oportunidad de grabar 6 CDs de música. Entonces entre niñas y entre broncas yo estaba grabando. Entonces me imaginaba estadios y todo. Lo hice, sí
sí compartí en estadios, y sí canté en estadios, y sí canté en iglesias. Y, digo, ha sido lo que me imaginaba, pero no a través del dolor, no a través del quebranto, no a través de estar ahora sí que manteniéndote a flote con Dios, no entendiendo. Fue consolar a alguien cuando todavía tú no sentías consuelo. Fue orar por gente que tuviera bebés cuando tú estabas enterrando a las tuyas y decías, y veías que otros tenían bebés, ¿no? Entonces, fue a través de mis amigas embarazadas y yo estar embarazada junto con ellas y de pronto verlos hoy, sus hijos casándose y teniendo hijos. Pues eso todavía me parte. No es cualquier cosa. O sea, Claro. yo siempre pensar, no me estaciono en el hubiera, porque el hubiera no existe. Me hubiera gustado vivirlo, me hubiera gustado verlo. Claro. Pero ya no estoy ahí. Entonces yo no tengo que evitar lo que me causa dolor. Y claro que yo puedo pensar en cosas que vivimos hoy en día y de pronto, chin, mi esposo no estuvo esto para presenciarlo, le hubiera encantado, pero son segundos, ¿verdad? Porque no me estaciono en el dolor. No es, alguien me dijo el otro día, es que no lo ha superado. No sé, esto no es una carrera de superación. No, aparte, digo, murió mi papá hace muchos años y yo, el día de mi graduación, se me salió la lágrimas porque no estaba. Claro. El día que me casé, íbamos en el carro, yo lloré porque mi papá no me entregó. Cuando nacían mis hijos, mi papá no conocía a sus nietos. O sea, hay eventos, hay lugares de la vida que aprendes a vivir con ellos, pero pues siempre te va a hacer falta. Siempre. Siempre sí. Es ese cachito, ¿no? Y no claro. te dices, chin, qué mala onda, y sigues. Y no es que no, o sea, no es la etiqueta de la falta de la superación y la falta de la sanidad, ni mucho menos. Es más bien a pesar de. Exacto. Ahora, más allá del dolor, Gloria, más allá del dolor, pues ves que Dios es bueno, Sí. que hay un propósito, Sí. ¿verdad? Que Dios te ama. Sí. Ahora, ¿cómo se encuentra el contentamiento? Pues como te digo, o sea, se aprende. Ok. El contentamiento se aprende, como decía el apóstol Pablo. He aprendido a estar con, a estar sin, ¿no? Con ahora, hambre y la pregunta sin... del millón. Ajá. Porque todo mundo sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo se aprende? Pues es estar agradecido con lo que uno tiene en ese momento. Como te digo, mucha gente dice que no tengo nada. No, si no tienes nada, si realmente no tienes nada, a nadie, nada, te tienes a ti. Yo aprendí a tener que estar sola y entender ahora quién era Gloria. Hacer ese análisis de decir, ok, ¿qué quiere Gloria? Porque era Eric y Gloria en la misma oración sin espacios. Y ahora era Gloria, entonces yo me senté a la mitad. Yo me sentía, desprotegida. Entonces tuve que encerrarme con Dios así, decir, ¿qué quiero? Porque la gente me etiquetaba. La gente, curiosamente, te dice, cuando pierdes un hijo vas a tener otro, o ya tienes otro. Siempre te quieren sustituir. Y te va a mandar te vas a casar, vas a volver a casarte. Entonces, de momento, con el dolor, dices, ay, sí, qué padre que venga ya, porque este dolor es muy grande. Y te equivocas. Te vas a equivocar porque no has pasado por el proceso. Entonces, el proceso para mí fue, ok, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué tengo? ¿Y qué puedo? Y esas cosas fue para mí vitales para que yo pudiera entender ahora quién era yo en Cristo, quién era yo, qué es lo que Él había puesto en mí para poder salir adelante, qué tenía yo. Y tengo el poder de Cristo, tengo al Señor, tengo amistades, tengo familia, tengo a mi hija. ¿Y qué puedo hacer ahora? Entonces, todo eso para mí fue el aprendizaje de saber ahora cuál era mi identidad, porque mi identidad era pues con mi esposo, mi identidad era la mamá la esposa de. Ahora no, ahora era yo de Cristo. Después de 15 años, no me he casado, ni me quiero casar. Y no es porque le guarde el luto eterno a mi esposo, para nada. Es que yo estoy contenta con Dios, estoy satisfecha, estoy llena, estoy plena. Ese es el contentamiento. Encontrar esa satisfacción que yo la encuentro en Dios y me llena profundamente en todas mis necesidades. Porque cuando tengo deseo de compañía, tengo un chorro de amigas. Aquí hay una. Sí. Oye, y Dios te vio tan llena, tan contenta, ¿verdad? Tan plena. Sí. Sí. A ver, cuéntanos. Pues mira, desgraciadamente, mi hija
tomó un camino muy equivocado, desgraciadamente, y sus decisiones la llevaron a estar en drogas y en la calle. Eso fue una pérdida muy, muy grande. Se rescató, vamos a decir así. Vamos a decir que se fue una rehabilitación o media rehabilitación y se embaraza. Se embaraza. Y entonces para mí era así como, Dios mío de la vida. O sea, yo por 3 años yo bajé mi tienda, puse muchos límites porque yo ya no podía estar Como se debe así. hacer cuando hay personas adictas Sí, en la familia, ¿no? yo traté de rescatarla muchas veces, no se pudo, dije, hasta que entendí que la tenía que soltar. Y a gritos, Señor, te la suelto, a gritos así. Y es cuando ella se fue a una rehabilitación, entonces se sana, vivía con un muchacho, se embaraza y yo decidí que Dios de la vida, o sea, ella no va a poder con un niño, o sea, no va a poder. Entonces, después de estos Su bebé 9 nace meses y todo, sano, sana. nace, yo la invito a ella se sale de donde estaba viviendo porque no era una situación buena y correcta para un bebé. Entonces ella decide salirse y cuando ella decide salirse es cuando yo la ayudo y yo pensé que le iba a ayudar unos 3 meses con la bebé. Nace la bebé súper bien, todo bien. Nada más que nació un poco chica, entonces para el peso era menor. Entonces estuvo en terapia intensiva sin tubos, sin nada más así vigilándola. Sale perfecta, todo muy bien y se van a vivir a mi casa. 4 años después, mi hija vuelve a las drogas. Híjole, y eso sí, haz de cuenta que a mí me salió fue como fue un golpe bajo, pero terrible para mí, porque nunca, yo podía poner la mano en el fuego que yo juraba que ella nunca iba a volver a hacer eso. Desgraciadamente aquí hay 2 cosas que se juntaron, la discapacidad con La adicción. con la adicción que cuando tienes un niño, un bebé, pues es muy bonito, se duerme y todo, pero cuando empieza a demandar más y más y más y más, la superó. Esto la superó, no pudo. Y bueno, yo tuve que tomar la decisión de correrla de mi casa porque la niña estaba en peligro y Claro. yo de ninguna manera iba a permitir eso. Y y fue la única condición que yo le puse. Esta es tu casa, pero en el momento en el que yo sepa que tú estás en otros caminos, especialmente en drogas, la puerta está abierta. Y pues la puerta se abrió. Entonces, pues, tan. Eres mamá. De una niña de 4 años maravillosa. Digo, ahorita Sana. estamos en el tribunal, me concedieron la custodia por ahora temporal. Sí, ella ha florecido, ha salido adelante. Desgraciadamente, pues por mi hija no podía ella llevarla a una niña de 4 años que tiene todas estas necesidades y todo. Tiene ciertas limitaciones, no limitaciones, pero todavía necesita madurar en algunas áreas que, por supuesto, en el tiempo que estuvo con mi hija no podía ella llegar. Entonces, ahorita ya está poniendo al saliendo. día. Sí, no, tremendamente Hoy estás bien. viviendo etapas con una hija que nunca viviste con las tuyas. Sí, fíjate que mucha gente me dice eso y como abuela es tan distinto. Yo creo que soy una mejor mamá para mi nieta que lo fui para mi hija. Y lo reconozco porque cuando eres mamá, ¿no? Y aparte, mamá de una niña que sí creció, que sí habló, que sí hizo muchas cosas, pero con ciertas limitaciones, como mi hija, pues nosotros, como te dije, ¿no? Exigíamos y estábamos encima y estábamos con expectativas y poníamos reglas y todo, pero mi pobre hija, pues no podía, no, o sea, no podía con tantas cosas, ¿no? Entonces, como te digo, hasta que nosotros ya entendimos, ok, o sea, no es así, ¿no? Entonces nos tomó tiempo, por eso, y eres papá. Pero ya cuando eres abuelo, ya no estás en esa posición de andar y así y así. Ahora, yo ahorita soy plenamente mamá abuela, ¿ves? Sí. Entonces es distinto porque como ya pasé todas esas etapas, ya no es tan importante si tiró la leche y manchó. No.
Ya no es Ya tan no. importante si no guardó la ropa. O sea, ya no es tan importante esas tonterías en las que te enfocas cuando eres mamá para que todo salga bien. Exacto. Entonces, por eso yo creo que soy una mejor versión. Totalmente, totalmente. Wow, wow. Yo la verdad, yo te veo, Gloria, como la Biblia habla de los cedros, ¿no? Que son híjole, que son duraderos, que son largos, que son, ¿verdad? Que tienen raíces muy profundas, pero lo más bonito es que dan mucho fruto, inclusive en la vejez. Entonces, totalmente tú dijiste, ya lo hice, ¿no? Y fuimos a auditorios y grabé y todo. Y yo creo que la verdad es de que las mayores cosas que vas a hacer en tu vida totalmente están enfrente de ti. Va a ser como ese cedro que da mucho fruto en su vejez, ¿verdad? Gracias, gracias por lo de la Y que vejez. todo esté... No, digo, entiendo. pensando, no, Sí, es que mira, tengo 65 años. sí, Sí, a yo lo ya que soy considerada de la el tercera adulto, edad. en la tercera edad, exactamente. Sí. Y pensando en eso, o sea, porque a veces uno piensa tercera edad y vas como de salida, de bajada, pero no. No, es Tú que no. piensas como la Sara García, ¿no? Esa imagen de abuelita. Y no. Y no. No, pero deja tú ni abuelita, o sea, tú vas, todavía hay, o sea, todavía hay mucha más conquista Sí, que hacer y claro que sí, definitivamente claro que sí. tu nieta, híjole, va a venir digo, ya estás bien rejuvenecida, pero todavía más, o sea, porque es lo que hace los hijos jóvenes Sí. como que dan vida y energía, y además con Sí. todas las cosas, ¿verdad? Que Dios, híjole, cómo Dios es bueno y ya ves que sí tenía una nieta para ti, como Sí, ¿qué tal? Nunca me imaginé y fue, y yo, esas prejuicios que uno se hace, cuando yo vi a mi nieta dije, esta es mía, o sea, no tuve ese prejuicio, ay, no es de mis hijas biológicas, esta es mi nieta, me conecté inmediatamente, entonces no hay prejuicios, mi hija es mi hija, mi nieta es mi nieta y mi hija pues estamos en oración para que ella recapacite y quiera salir adelante, pero pues ahora sí ya son decisiones personales, ¿no? definitivamente, definitivamente. Ay, pues muchas gracias, amigos, amigas. Si quieren saber más de Gloria Vázquez, la pueden encontrar en sus páginas, Gloria Vázquez, también .com. conamigas.com. Así es las tres palabras, la palabra amigas, la palabra punto y la palabra com o También tienes un gloriavázquez.com. libro, Gloria, ¿cómo se llama tu libro? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Lo pueden encontrar en Amazon, Sí. es lo más sencillo. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias. La verdad es que un ejemplo de fortaleza y de fe, ¿verdad? Y de seguir creyendo en Dios. Es que, amigos, si les gustó el episodio, dale like, comparte y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.